Recientemente cumplió 20 años. Es especialista en físico-química de alimentos y propiedades termoelectrónicas de materiales. Ha publicado alrededor de 237 papers en temas relacionados con alimentos, almidón, maíz y propiedades de materiales. Es nivel 3 del SNI, ha titulado 20 doctores, 23 maestros en ciencias y 21 licenciados. Además, ha escrito 4 capítulos de libros. Es referee de más de 40 revistas internacionales y ha sido editor invitado de varias de ellas. Entonces los dejo con el doctor Mario. Le recuerdo al doctor que tiene 30 minutos para su exposición, 5 minutos antes se le notificará y 10 para preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Primero que todo quiero agradecerle a la doctora Marcela Gaitán por haberme invitado, por tenerme en cuenta para esta presentación y felicitarla porque ha hecho un trabajo muy duro con su grupo, muy buen grupo de trabajo. Y voy a ir haciendo señas para... Pues yo trabajo en física de alimentos, el maíz para mí es un sistema vivo, complejo y complicado, voy a explicar por qué. Antes de empezar yo quisiera recordarles algunos. Al doctor Augusto Trejo González, que acaba de partir, se nos fue. Considero que era el tortillero mayor. Por muchos años trabajé con él y fue muy activo en los congresos de nixtamalización. En 1982, Augusto nos dio chamba a todos los que empezamos a hacer ciencia y tecnología del maíz en nixtamalización. Publicó un artículo sobre nixtamalización, aunque ya había habido un hecho en 1959, pero el tema quedó olvidado. Y gracias a Augusto y a todos sus trabajos, pues estamos aquí parados. Ahora le vamos a tocar cederle la estafeta al doctor Juan de Dios Figueroa, porque no es que sea el más viejo, sino el más antiguo en el tema. Entonces, lamentablemente se nos fue Augusto. Un abrazo donde esté y quería recordarles que hizo mucho por nosotros. Bueno, yo voy a hablar del maíz a la tortilla, tacos, gorditas, totopos, pero desde el punto de vista físico. Entonces, para lo que me están viendo, el maíz es un grano que está vivo y para mí es un material complejo, muy complejo. Regularmente todo el enfoque lo tenemos hacia la nixtamalización, pero se utilizan otras cosas. Entonces, el enfoque que yo le voy a dar es explicar, tratar de convencerlos que no sabemos casi nada. En el laboratorio, cuando un estudiante nuevo empieza, porque son multidisciplinarios, les presento un granito de maíz y no saben qué es el pericardio, qué es el germen, qué es el peristenio, qué es el pericardio, nada. Y si hacemos una encuesta en México, donde se supone que somos los mejores del mundo en maíz, muy pocos conocen lo que es el grano de maíz. Y en términos de investigación a mí me parece un poco trágico porque queremos hacer nuevos métodos. Yo sé que el doctor Juan de Dios ha hecho muchos métodos, yo mismo he hecho algo, pero yo creo que nos falta conocimiento. La doctora Sandra habla ahora de todo lo que se puede perder. Aquí está la doctora Chacha, que ha trabajado en esto. Y entonces yo lo que les digo es veamos qué es y veamos qué podemos hacer con él. Este es el nuevo grupo de tortilleros. Está la doctora Sandra, está Camila, que está incorporada, la doctora Elsa, la doctora Gaitán, el doctor Eduardo y la doctora, faltaron más fotos, ¿no? Que no los encontré, Beatriz Villán, que es de la parte de rayos X, que trabajamos mucho, ¿no? Entonces, se nos fue el Augusto, pero tenemos otro conjunto de personas con mucho impulso. Siguiente. El proceso de nixtamalización, ya lo he hablado ahí, para mí es un proceso térmico alcalino en un material complejo. Desde el punto de vista de los materiales, el grano de maíz es un material bastante complejo, tiene puntos críticos, ¿no? El mismo tratamiento termoalcalino es un punto crítico, tiene de 72, 82, 92 grados centígrados, pero también el proceso de molienda es un proceso crítico, porque nosotros estamos aplicando fricción en un grano pequeño, en un grano micrométrico y en algunas otras fracciones del grano. Y eso, principalmente el primer efecto es gelatinización. Entonces, la hecha de la masa, ese sí es un proceso crítico. Y el asado, el cocimiento de la tortilla es otro proceso crítico porque tenemos almidón, que es el componente mayoritario a altas temperaturas, 220 grados centígrados. Sí, yo sé que Juan de Dios ha trabajado mucho en esto y está tratando de modificarse. Muchos problemas con esto, exceso de agua, exceso de contenido de calcio, el nejayote, hacia dónde vamos. Tenemos que hacer tecnologías que nos permitan quitarnos el agua, quitarnos el nejayote, quitar esa cantidad tan enorme de
de calcio, pero principalmente no dañar los nutrimentos del grano. Doctora, siguiente. Veamos pues qué es el grano. Este es el pericardio. El pericardio es una zona multicapas, como ustedes pueden ver ahí. Creemos que puede haber de 50, 70, 80, 110 micras de grosor, un conjunto de muchas capas, principalmente de celulosa y hemicelulosa y lignina en la parte de fibra insoluble. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que calentar esto en presencia de agua y meterle un ion, que es el ion de calcio. ¿Cómo pasa por ahí y qué sucede cuando el grano se enfrenta por primera vez a la nixtamalización? Entonces lo que tenemos es un proceso desde el punto de vista físico-difusivo. Ese es el germen. Es un sistema multicapas también, en formas tubulares, y para mí como físico es ¿cómo pasa el calcio por ahí? ¿Dónde se queda? ¿Qué transformaciones ocurren? Entonces esto es lo que nosotros deberíamos saber antes de tratar de proponer un nuevo modelo para nixtamalización. Al final cada uno de ustedes propondrá el modelo siguiente. Este es el endospermo duro. Este es un trabajo que hizo la doctora Elsa Gutiérrez. Este endospermo duro tiene características especiales en cuanto a la estructura cristalina, la composición química, y un trabajo que estamos haciendo con la doctora Mental en cuanto a la distribución de ácidos grasos a través de él. Porque uno hasta los días anteriores consideraba que los ácidos grasos estaban uniformemente distribuidos, lo cual es falso. En la parte de abajo está el germen y en la parte de arriba está lo que se llama el almidón suave. La parte de arriba es lo que corresponde al endospermo duro y la parte de abajo al endospermo suave. Realmente nosotros tenemos un almidón esférico en la parte suave que en las últimas investigaciones que yo he hecho tiene estructura hexagonal. No significa, como dicen todos los artículos, que tiene mucha amilosa, o no tiene correlación. Porque ahora voy a hablar de la definición del almidón. Y en la parte de arriba pues tenemos poliédricos, almidones poliédricos, por donde se tiene que difundir el calcio, pero tiene un leve problema, también tiene una capa de ácidos grasos en la superficie y está densamente empacado. Entonces el problema de difusión no es fácil. Siguiente. Bueno, voy a pararme. Estas son las dos imágenes de microscopía electrónica de barrido con más alta fidelidad que hay hasta ahora, no están publicadas. Esto es lo que es el almidón. Entonces, si yo le pregunto al doctor Bello, que ojalá no me esté escuchando, ¿qué es el almidón? Bello me diría que es una macromolécula. Y para mí eso es erróneo. El almidón no es una macromolécula, es una micro o submicropartícula, porque micro, maíz, todos son micro, la quinoa está y la chía está por abajo. La quinoa está por abajo de una micra. Entonces, la misma definición del almidón me genera problemas en la literatura y me genera problemas porque no sé cómo pasa la dilución. Entonces, lo que ustedes están viendo y estamos a 100 nanómetros son las líneas que dicen que parece una cebolla el almidón. Y esas líneas lo que tienen ahí son nanocristales, en este caso de azúcar. La amilosa y la milopectina, con todo respeto para todos los que han publicado, lo cristalizan. Es una macromolécula lineal que sí puede, la amilosa puede dar vueltas, pero voy a redefinir el almidón. El almidón es una micro o submicropartícula. Está formada por amilosa, amilopectina, agua, iones, sales minerales y principalmente por dos estructuras altamente cristalinas de azúcar, que una es hexagonal y la otra es orgánica. Pero generalmente el almidón yo considero 70% del almidón es cristalino. Ya lo publicamos, pero vamos a hacer una explicación más profunda. ¿Qué es lo que le pasa al almidón cuando se nixtamaliza? Bueno, yo tengo unos microcristales ahí, nanocristales. Pues cuando eso interacciona con calor, agua y calcio, pues produce efectos muy interesantes. Uno es la gelatinización, pero la gelatinización desde el punto de vista físico no es más que la solvapación de un cristal de azúcar. Ahora muchos dirán, ¿y por qué saben que es un cristal de azúcar? Bueno, cuando se estudia germinación para cerveza, la cual el doctor sí es muy bueno, el otro también, pues lo que hace la germinación es fraccionar la amilosa y la amilopectina, parques enzimáticos. Y cuando usted hace rayos X, los patrones de difracción se van haciendo más claros y más claros, son ortorrómbicos.
Y cuando gelatinizas y cuando haces un perfil de viscosidad, lo que sucede es que se solvatan y no producen ningún efecto de pico de viscosidad, porque eso es lo que se necesita para la cerveza, para accionar la amilosa y la amilopectina y que me quede el azúcar para que se me forme mi líquido para fermentar. Entonces, yo le repito, el 70% del almidón es cristalino y no está formado de amilosa y amilopectina en los cristales. Eso lo publicamos el año pasado. Siguiente, por favor. Cocción. Bueno, tenemos un grave problema. Como no sabemos qué es esto, pues le echamos una cantidad enorme de agua y una cantidad enorme de calcio. No se necesita tanto. Primero porque todo no va a pasar por aquí. Si ustedes ven, el ejayote tiene, si empiezo con 1%, termino con 0.25 en la fracción total, o sea, perdí el 75%. ¿Por qué? Yo digo que por falta de conocimiento del grano. Siguiente, por favor. Nosotros definimos la nixtamalización así: cuando aumenta la humedad hasta un 36%, entre más caliente está esto, el agua, el líquido, más rápido entra el agua. Pues sí, porque esto tiene una cera en la superficie que es removida. Y el agua empieza a entrar pues, por las fracciones, pues, empieza por el ticar, parte por el pericarpio y parte por el germen. El agua empieza a entrar de la misma manera que el calcio. Siguiente. Sorpresa. Cuando uno mide los cambios en el pericarpio, dice, uy, pero si yo empecé con 1 y tengo 1.5, 1.7, porque casi todo se pega. Cuando se solubilizan las primeras capas del pericarpio, empieza a quedarse una fracción de iones de calcio, pero como la olla está abierta, como el contenedor está abierto y tenemos CO2, empieza a haber una conversión de iones de calcio con el CO2 y forman afortunadamente carbonato de calcio. O sea, el efecto del calcio se da en gran parte por la carbonatación con el CO2 atmosférico, y lo que nosotros tenemos realmente es carbonato de calcio y iones distribuidos. Siguiente. Esto es lo que le pasa al germen nixtamalizado. Entonces, ustedes empiezan a ver en la figura G y H que en el germen se forman clústeres de carbonato de calcio. O sea, el proceso difusivo no es tan difusivo como uno matemáticamente piensa. Hay mucho fenómeno de acumulación de iones en la superficie y el proceso de carbonatación es tan rápido que no deja la difusión. Entonces, esto es lo que nos está pasando. Todos sabemos la salidificación del germen, de los ácidos grasos. El papel, por ejemplo, de los ácidos grasos en los perfiles de viscosidad o en la viscosidad todavía está muy opaco, estamos muy crudos en lo que sabemos de él. Si usted hace una harina sin germen, le da un pico de viscosidad bajo, pero si deja el germen, le da un pico de viscosidad alto. Ahora, si trata, como hemos tratado de meterle un ácido graso, no da nada, o sea, no tiene mucho efecto. Entonces, el modo en que estamos en la distribución de ácidos grasos en el grano de maíz es enigmática, está complicada, pero vamos a tratar de entender la siguiente. Miren lo que sucede en el pericarpio. Las capas cruzadas de celulosa, pues lo que sirven es para formación de carbonato de calcio. Afortunadamente el carbonato de calcio es lo que necesita el cuerpo para la nutrición. Entonces, esto ya lo habíamos por 1900, no digo la fecha, 96, con el doctor Juan de Dios habíamos publicado la formación de carbonato de calcio. Siguiente. Ahora el molido. ¿Qué es el molido? Pues el molido desde el punto de vista físico-químico es una acción mecánica, es una acción de fricción. Y lo que estoy haciendo es una integración de todos los componentes del grano. Estoy integrando amilosa, amilopectina, cristales, sales, iones, pericarpio. Todo eso es lo que realmente es el proceso de molienda. Entonces, pues, apareció, como dijo el doctor Juan de Dios, el molino, y esto se puso más fácil, pero la física se puso más difícil. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede aquí? Bueno, una piedra es fija y otra piedra se mueve, pues lo que tenemos es un coeficiente de fricción alto que depende de la velocidad angular con que le demos vuelta a esto, ¿no? Y cualquier velocidad angular tampoco produce buen producto, buena masa. ¿Qué es una buena masa? Una masa que desarrolla reología. ¿Qué es reología? Pues que el pico de viscosidad cuando yo lo mido de alto. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí entre las piedras tenemos un efecto físico-químico interesante, tenemos calor y temperatura. Entonces, ya teníamos un efecto térmico al cocerlo. Mire lo que sucede en la siguiente. Esas son imágenes térmicas de las piedras, lo que sucede en las piedras.
Y entonces eso puede llegar a 80, 90, 100 grados la temperatura. Entonces, lo que tenemos ahí es una segunda gelatinización. Teníamos la primera, parcial. Cuando lo cocíamos, ahora tenemos la segunda. Siguiente. Esto es lo que le pasa al almidón, la harina cruda, el nixtamal, la masa y la tortilla. Entonces uno sí tiene ahí imágenes de almidones enteros. La pregunta es, morfológicamente están enteros, pero estructuralmente no necesariamente. Estructuralmente para mí es que los cristales que hay, principalmente en el maíz ortorrómbico, se mantengan. Y esto se puede ver a través de difracción de rayos X. Entonces, el almidón realmente como tal no sufre un colapso profundo por los procesos de molienda, de cocción y de cocido. Aunque hay un tema que es muy abierto, al cual a la autora Gaitán le gusta mucho, que es la interpretación de los DSC. Cuando uno tiene un DSC, este primer pico alrededor de 70-80, eso es una transición endotérmica. Para mí de físico es la solvatación de los cristales ortorrómbicos. Porque Sobel y todos dicen que una transición orden-desorden, ¿pero de qué? ¿Es una transición orden-desorden? No, es una solvatación de los cristales de azúcar. Ahora, ese complejo de allá es un gran enemigo mío porque ese se sabe que es un complejo lípidos-amilosa, que lo dudo. Y entonces es de deformación. Si está exo, entonces es de deformación. Pero hay una crítica mía alrededor de esto, porque es que hay un nuevo tipo de almidón que se llama B, almidón tipo B, y eso en alemán creo que significa mezclado. Pero el año pasado sacamos un paper sobre la estructura cristalina, y yo nunca pude encontrar otra diferente a ortorrómbico y hexagonal. Y hemos trabajado con el tipo B. Entonces hay 2 o 3 tipos que son nuevos, ¿no? Pues cuando ustedes hacen el análisis de rayos X, lo que observan es que es segregación de ácidos en algunos casos. 2, cuando estudiamos el almidón, lo estudiamos seco y obtenemos un patrón de difracción. Pero ese patrón de difracción no es del almidón, es del almidón modificado. ¿Modificado por quién? Por el secado. El almidón tiene 16. El ortorrómbico tiene 16 aguas y el hexagonal tiene 32. Si yo le saco eso, cuando lo seco se modifica. Entonces empieza a haber un corrimiento de los patrones de difracción, 1 grado, 0.7 grados, un nuevo estado cristalino. Yo particularmente no lo he encontrado. Y particularmente, aunque exista la reacción de formación, no significa que eso forme un cristal. ¿Ok? Siguiente. Entonces ustedes van viendo la evolución de lo que sucede. No es que se destruya la viscosidad, sino que a medida que el almidón principalmente es procesado, pues del crudo al nixtamalizado sin moler, a la masa y a la tortilla va habiendo un cambio. Va bajando la viscosidad, no es que esté perdiendo viscosidad. Cada sistema es un sistema independiente. Y pues cuando la viscosidad termina ahí arriba, en mi opinión, lo que significa es que puede formar una natilla. Cuando termina la viscosidad abajo puede formar un gel. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? De 0 a 200 segundos yo sé que en el almidón, hasta que no empiece a absorber agua y a solvatarse, me empieza a subir. Pero es que cuando yo ya empiezo a estudiar la masa de la tortilla, yo ya tengo solvatado dentro del grano parte de la amilosa y la amilopectina y parte de los cristales. Entonces, ese problema yo lo interpreté erróneamente, que aunque había un corrimiento, un retardo en la absorción de agua, y eso no es cierto. Se corre porque se está completando la estructura cristalina. Los cristales que están enteros están tragando agua para completarse, y eso es todo. Siguiente. Perdón. Entonces, el pico de viscosidad va cayendo y uno lo que va viendo es pues, que, claro, cada proceso térmico, su proceso de fricción, su molienda y su cocido, tienden a deteriorar el grano. Pero porque sigue quedando grano. Entonces eso a los nutriólogos les encanta y a la doctora Marcela, porque eso se llama almidón resistente. Pero si ustedes van a la literatura, todavía no he podido encontrar quien me diga qué es almidón resistente. O sea, dicen, no, pues es que es el que pasa por el intestino, sí, a todo dar. ¿Y qué queda? El almidón resistente tiene que ver con la estructura cristalina que se queda ahí después de cada proceso. El almidón resistente es del agua.
Porque hay un error al pensar que el 80% es amilosa amilopectina. Eso no es cierto. El 70% del grano de almidón es cristalino. Ese 30-40% restante sí se divide entre amilosa y amilopectina. Y si vamos a criticar las técnicas, esa megacin, eso no sirve para nada. Porque si usted gelatiniza y hace megacin, da lo mismo. Entonces, ¿para qué gasta 1000 euros en eso? Gelatiniza en una olla a presión y haga megacin, da lo mismo. Y luego dice que la línea 420, y usted vaya a hacer un espectro de absorción en ultravioleta, y eso no absorbe nada en el 420, es una tabla. Entonces se la inventaron y se la sacaron debajo de la manga. Eso no existe. Ahora sí, vamos, esto es lo que estamos haciendo ahora, vámonos al endospermo. Entonces, siguiente. Entonces lo que hicimos en los granos de oro, cogimos un grano de estos, lo cocimos crudo y lo cocimos a las 0 horas cocimiento y a las 8 horas. Luego la doctora Elsa y todos sus hijos empezaron a rasparlo del 10%, abajo está, le quitaron el 10%, le quitaron el germen y el pericarpio, y al endospermo le quitaron 10%, luego 10% y quedó el 80%. Veamos la física que está pasando en esos. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando van a una olla de nixtamalización, técnicamente el grano está crudo. 70%, 80% no le ha pasado nada, porque ustedes vieron que el almidón era muy difícil de penetrar. Entonces esto es, hicimos, le quitamos el pericarpio, la doctora Elsa le quita el pericarpio, le quita el germen cocido, eso es un trabajo dental, y luego esas fracciones las sacamos con lija o con ese de un equipo dental. ¿Cuánto me queda, doctora? Dile porque me van a cortar. Siguiente. Bueno, esto es lo que ya sabíamos. El grano tiene un contenido endógeno muy bajo. Nixtamalizado a las 0 horas y a las 8 horas, pues lo que sucede es que sube entre 0.15 y 0.30%, que casi todo es carbonato de calcio. Y entonces, si ustedes ven, casi todo el calcio está en la parte exterior. En el segundo raspado, que es el 20%, hay muy poco. Y ya cuando haces el 80%, pues muy poco. Moraleja, el ion del calcio no es capaz de pasar la estructura del endospermo. Es muy complicado. Entonces se queda acumulado en el pericarpio y en el endospermo, en la fracción, solo en el 10%. Entonces tenemos 1% del cual no queda nada en la primera capa. Esto es lo que le está pasando. El grano crudo, el grano a las 0 horas y el grano a las 8. Se ve prácticamente entero el almidón, pero falta ver qué le pasó por dentro. Ahora sí, pues ya ustedes si le pensaron en el almidón, esto era lo que me vendían a mí cuando yo tenía un poco de problema de retraso mental, que le compraba sigma, disamilosa y amilopectina. Eso es falso, eso no es ni amilosa ni amilopectina, es un grano que es predominante, que es rico en amilosa y en amilopectina. Esa la resolví cuando tuve primer acceso a microscopía. Entonces, estamos con un poco de paradojas y engaños en esto de las medidas del almidón. Yo les digo, si somos mexicanos y somos los mejores en maíz, deberíamos desarrollar las técnicas. Yo a ninguna de esas le creo técnicamente nada. Devuélvase un momento, un año, otro. Está ahí el almidón. La pregunta ahí, ¿qué tanto almidón hay entero? Porque ya estuvo cocido, molido y calentado en tortilla, quedará algo de almidón. Entonces lo que hizo la doctora Elsa, lo que hicieron las doctoras es separar el almidón de esa harina de endospermo. Se sacó almidón aislado. Y entonces vamos a ver, ahora sí voy a tratar de explicarle qué es almidón resistente. Siguiente. Bueno, pues resulta que cuando sacamos el almidón aislado, eso es lo que ustedes obtienen, almidón totalmente aislado. Y la pregunta es, ¿cristalino o amorfo? Porque es que ya le pegaron muchos golpes de temperatura, de calor. Siguiente. No, tampoco. Ahí, no, para atrás. Ahí. Bueno, le hicimos rayos X al crudo. Entonces, ese es un patrón característico de una estructura ortorrómbica. Cuando usted le hace al primer raspado, aparentemente se ve amorfo. Cuando le hace al segundo raspado, aparentemente se ve amorfo. Y cuando le hace al 80%, está en la estructura cristalina.
A la primera hora ocurre más o menos lo mismo, pero el 80% del grano está crudo, está íntegro. Es decir, el almidón con las nano, lo que consumimos en las tortillas es un nanoproducto, son nanocristales ortorrómbicos de azúcar, no de amilosa ni de amilopectina. Pero ahora cuando sacamos los almidones aislados, esta es la gran sorpresa. Todos son cristalinos. Estamos entre 4 y 6%, 7% de almidón del endospermo, sacamos entre 4 y 7% de almidón absolutamente cristalino. Es decir, no le ha pasado nada. Es decir, es resistente. Entonces, no importa que pase por el intestino, dígame la física del almidón. El almidón es absolutamente una fracción de ese almidón que está en el endospermo, no es susceptible a ningún cambio térmico, ni mecánico, ni nada. ¿Qué lo hace tan resistente? Que mantiene su estructura ortorrómbica. Entonces, lo que queremos con la doctora Gaitán es tratar de hacer una buena definición en este paper que se va a salir de qué es realmente el almidón resistente. Siguiente. Nuevamente, mire, aquí es interesante porque arriba está el primer raspado, el segundo, para 0 horas, para el primer raspado, para 0 horas y para 8 horas. Bueno, pues sigue habiendo ese efecto de la gelatinización, la formación de los lípidos y la amilosa, pero lo curioso es que no es tan general como uno piensa, porque uno dice, no, pues con que haga uno que dé para arribita, eso ya es una transición de formación del lípido con la amilosa. Pero miren que unos van para abajo. No sucede lo mismo al 10%, al 20%, al 80%. Lo que eso significa, sobre todo allá en la de allá, permítame que no veo, en el primer raspado, es que en vez de ser endo, es sexo. ¿Qué significa físico-químicamente? Que los ácidos grasos en el endospermo no están distribuidos uniformemente. Hay unos ácidos al principio, otros en la seguidita y otros en seguidita, nuevo. O sea, no es tan general. En los 100% de los artículos, incluso yo he escrito que la transición lípidos amilosa es endo, o que es deformación, eso no es cierto. Los ácidos grasos están no uniformemente distribuidos en el endospermo, por lo cual el estudio de DSC es fundamental para entender esto. Siguiente. Entalpía. ¿Qué es la entalpía? Bueno, la entalpía es el grado de orden que tiene un sistema. Se toma negativa, pues entre más organizado esté, más energía necesito para desorganizarlo. Entonces, cuando está crudo, el primer raspado es muy cristalino, el segundo pierde cristalinidad, el tercero un poquito. Cuando lo cocemos, sigue el mismo tren. Va perdiendo cristalinidad, pero observen, eso no da 0. Si la entalpía fuera 0, el grado de desorden sería máximo, solvatación total, y eso no es cierto. Y cuando lo reposamos, en 80% es diferente. ¿Para dónde voy? Hombre, si queremos desarrollar nuevos sistemas de nixtamalización ecológicos, como usted quiera, primero gastemos un tiempito en entender qué es esta mazorca y principalmente qué es este grano. Entonces, si me preguntan a mí ahora, yo les voy a dar una receta de cocina. Siguiente. Mire la gelatinización, lo que sucede. A las 8 horas, por ejemplo, en las harinas crudas, eso se entendía que como que hay un retraso en la absorción de agua, eso no es cierto. Lo que está sucediendo es que apenas le está entrando agua a la estructura ortorrómbica, se demora mucho tiempo. Entonces, uno puede ver, yo puedo manejar. Si yo sé manejar el endospermo, yo puedo manejar la radiología de la tortilla. En términos generales, yo no necesito nixtamalizar todo el grano. ¿Cómo para qué? Una parte está humectado y nixtamalizado y la otra está seca. No tiene ni agua, muy poco contenido de agua. Entonces, si yo sé cómo funciona el endospermo, yo debería poder controlarla. Cuando las hacemos ya en los aislados, ustedes pueden ver que los almidones aislados desarrollan un montón de viscosidad. Así que parte de la radiología de la tortilla es debido al almidón aislado, al almidón resistente. Ese 7-8% juega un papel fundamental, pero eso es nuevo, eso no está publicado todavía en ningún lado, porque no habíamos hecho ese experimento, no nos habíamos dado la tarea. Entonces, parte del almidón resistente realmente es
culpable de la ideología de la tortilla. Entonces, si lo sabemos manejar, si lo sabemos cuidar, seguimos. Siguiente. Pues como se fue mi querido Augusto, quedó Juan de Dios, entonces hay mucho más trabajo para hacer. Esta mañana decía Juan de Dios, faltan las mujeres, faltan más hombres, falta gente que le meta esto. Reducir la cantidad de agua en el proceso fundamental. Entonces yo propondría un trabajo que hice tesis doctoral con la doctora Ángeles Cornejo, que es nixtamalizar seccionado y fraccionado. Solo el 20% de esto está nixtamalizado, pues entonces modifico el pericardio. Si quiero mantener toda esta parte de nutrientes, pues lo rasparía. No es tan fácil como eso, pero el proceso de nixtamalización, un proceso nuevo, requiere un conocimiento profundo de este grano. La cantidad de hidróxido de calcio me hace innecesaria, porque como ustedes oyeron a la doctora Sandra y la doctora Loarca, afecta la parte nutrimental en cuanto a antioxidantes. Yo le conté esta mañana a Juan de Dios sobre fortificar el nixtamal. Yo pienso que necesitamos fortificarlo. Yo particularmente trabajo en osteoporosis y el magnesio es un gran déficit. El magnesio es +2 también, no gran problema para meterlo. Eliminar el lejayote, está la doctora Valderrama trabajando fuertemente y con la doctora Marta. ¿Y qué más hay que hacer? Pues todo lo que los estudiantes digan, porque a veces nos estancamos en cosas que creemos que son ciertas, que son falsas. A veces nos estancamos en que los resultados salgan con el kit de Megacin, falso. Concluyendo, necesitamos muchos más estudios. Si esto le da la alimentación al pueblo mexicano y a muchos, deberíamos saber más de él. Por último, ya sé que me van a ocurrir, ese problema de hacer nixtamal para tortillas tampoco es razonable. Se puede hacer nixtamal para hacer gorditas en el extranjero. Nosotros estamos trabajando para los productores de Yucatán para que hagan harina. Hacer gorditas, hacer tortillas casi un milagro. Yo llevo 25 años en esto y no lo sé hacer. ¿Y cómo le voy a enseñar a un francés? No. Entonces la nixtamalización tiene que quitarse la cabeza que es para hacer tortillas, es para hacer productos nixtamalizados, totopos, gordas, todo lo que sea. El calcio es lo fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Vamos a pasar a la parte de preguntas. No sé si alguien del público tenga una pregunta para formularle. Bueno, yo sí tengo. Esto creo que sería una pregunta de interés para los que trabajamos en estructura de materiales. Usted dice que el almidón es altamente cristalino, tal vez un 70-80% del material se compone por cristales. Pero usted mismo nos muestra patrones de difracción que tienen picos anchos. ¿Podría aclararnos a qué se debe esto? Bueno, el almidón está formado por nanocristales de azúcar. Esos nanocristales tienen de 17 a 50 nanómetros. Entonces, por eso es que los patrones de difracción son anchos, porque cuando un nanocristal interfiere con los rayos X, genera dispersión elástica e inelástica, y eso se ve en el patrón. Mala interpretación también. Decían que porque era semicristalino, eso es falso, es tan cristalino que provoca doble dispersión. Está publicado. Next. Doctor. A ver, me dices que el calcio casi no tiene importancia. ¿Perdón? El calcio casi no tiene importancia. Para mí sí. Para mí también, pero tú decías, se queda en el lejayote. La mayor parte. La mayor parte. Sí. Pero uno de los fundamentos por los cuales la mujer mexicana no tiene tanta osteoporosis, que sí la tenemos, no la tenemos tanta, es por el consumo de tortilla. Sí. La tortilla es la mamá de los pollitos en la nutrición. El nutriólogo que le quite a usted la tortilla está equivocado. Desde luego. Tiene almidón resistente, ¿qué más quiere? Tiene calcio, tiene carbonato de calcio. Si usted le da la vueltita a los cornflakes, por abajo dice adicionado carbonato de calcio. Desde luego. Entonces, sí, yo creo que parte de este foro es promover el consumo de la tortilla. Es un gran error, aunque yo estoy panzón y gordo, pero es porque como dice eso de taco, ¿cierto? Pero el calcio
Y el magnesio, bueno, el problema más central de la osteoporosis es el magnesio, como tú sabes, ¿no? Sí. Pero también se lo podemos meter a la tortilla, yo no le veo gran problema hacer eso, ¿no? No hay que gastarle en vitaminas, proteínas tenemos, metámosle minerales, que es lo que necesitan. Si no hubiera tortillas, estaríamos en crisis todos. Next. Una pregunta, entonces, considerando que muchos de sus hallazgos desde el punto de vista físico, en cierto modo chocan con conceptos tradicionales que hay, por ejemplo, en el área de alimentos, ¿existe de pronto una iniciativa de su grupo de trabajo de difundir esta información o estimular el cambio de conceptos a través de publicaciones o divulgación o algo parecido? Bueno, este mecanismo de estar aquí con ustedes es contarle qué es el almidón. Si tú buscas en la literatura, la doctora Sandra apenas publicó un artículo a mediados de año donde medio definimos el almidón, pero ahora estamos por enviar uno con la doctora Gaitán donde vamos a definir qué es el almidón. Gran sorpresa. Lo que tú dices, dile a un estudiante tuyo que gelatinice y que lo haga con megacin y que calcule la cantidad de amilosa, da lo mismo. Entonces, hay un poco de cosas que se volvieron así como sagradas, no porque fulano las haya dicho, ¿no? Por ejemplo, Sobel, que tiene como 3.000 citas en un paper que realmente no tiene ningún valor científico, dijo que el almidón era semicristalino. Otro error que estamos por corregir es que el almidón dice que es tipo A, eso es falso, porque el almidón suave es tipo B y el almidón duro es tipo A, así que el maíz todo es, bueno, al menos de nixtamal es tipo C. Entonces así hay un poco de cosas que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Pero los anales de infrarrojos son equivocados porque alguien dijo, bueno, dirán que uno está haciéndolo todo nuevo, no, pero este es un enfoque físico de la interpretación de lo que queremos medir para producir al final de cuentas. A mí no me interesan las medidas per se, a mí me interesa y eso cómo se ve en la tortilla, ¿ok? Mucho por hacer. Entonces existe la posibilidad de que esos conceptos, que a lo mejor no son tan precisos, se han establecido en la comunidad debido a que no había un enfoque multidisciplinario y a que no había las técnicas de caracterización con las que contamos hoy, que nos ayudan como a refinar cada concepto. Bueno, hemos mejorado las técnicas, no es lo mismo el infrarrojo de hace 30 años que el de hoy en día, no es lo mismo el equipo de difracción de rayos X de hace 40 años que el de hoy en día, sí hemos mejorado. Los esfuerzos que se hicieron fueron buenos, tan buenos que seguimos publicando en esto, ¿no? Pero los cambios son un poco difíciles, ¿no? Yo no sé si Juan de Dios cuando me referé el artículo me lo va a pasar, pero yo me voy a mantener en eso. Ya estoy ganando puntos con él. Bien, para finalizar tenemos una pregunta del Zoom. Tenemos una duda de Ricardo Martínez que pregunta que si mientras hay más almidón resistente hay una menor adhesividad o viscosidad en la masa. El almidón resistente significa que lo cocí, lo molí y lo asé y quedó ahí. Claro, cuando lo metemos en RBA, lo metemos en exceso de agua, entonces él tiende a solvatarse. No era bueno. RBA pues se disolvió, no, se disolvió porque tenía mucha agua, pero en la tortilla y en la masa no se disuelve porque no tiene la cantidad de agua suficiente. Entonces sí, realmente lo que sucede en el RBA, lo que me da esa representación de un pico alto, significa que liberó amilosa y amilopectina que estaba allá adentro, que es la que genera un entrecruce molecular. Y cuando haces RBA, lo que estás midiendo es la velocidad de rotación, esa es la potencia del motor. Sube y sube y sube porque está desorganizado, y luego se organiza. Entonces, en el almidón resistente, liberar la amilosa y amilopectina me da reología. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Mario Rodríguez. Aquí tenemos una constancia por su excelente presentación. Un aplauso, por favor. Muy bien, ahora procedemos con la última conferencia magistral de la tarde a cargo de la doctora María Luz Reyes Vega. Ella es química farmacéutica bióloga de la UNAM, cuenta con una maestría en ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad Iberoamericana, tiene un doctorado en ciencias, especialidad en biotecnología en el área de alimentos por el CIMBESTAB.
Con respecto a su vida profesional, ha sido profesor investigador en el Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina de la UNAM, profesor de licenciatura en nutrición en la Universidad Iberoamericana, profesor en la Facultad de Ingeniería del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Actualmente es profesor visitante en el CICATA IPN y en la UAC, aquí en Querétaro. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Entre sus distinciones destacan el Premio Agrobio 2005, el Premio a la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Querétaro 2006 por el Gobierno del Estado de Querétaro, reconocimiento a la mujer en la investigación en el 2012 por el Gobierno de Coahuila. Su área de especialidad es la química y tecnología de alimentos, evaluación sensorial y textura de los alimentos. Su ponencia se titula ¿A qué empresa oferto mi maíz criollo que siembro? Analiza. Entonces, doctora, el espacio es todo suyo, cuenta con 30 minutos para su presentación. El espacio es todo suyo, cuenta con 30 minutos para su presentación.